Bienvenidos de vuelta a este canal Astrohistoria. El día de hoy veremos, por un lado, el ingreso de Júpiter en Leo. Ya hemos visto en videos anteriores que Júpiter representa a nivel histórico las leyes, el pensamiento y la justicia, mientras que Leo, el signo, representa el ego, la centralización y, de manera concreta, a los reyes y líderes centralizadores. Por lo que podemos esperar hitos relacionados con las leyes y los reyes y los presidentes y los niños, como veremos. Pero por otro lado está el aspecto estelar de Júpiter en Leo, que es la oposición a Plutón, que recordemos Plutón representa, en pocas palabras, el poder. Y de manera derivada, lo que se puede ocultar y controlar con el poder. Y nos centraremos en este notable aspecto de la oposición. Antes de proceder a la usual y acostumbrada lista de eventos, si desglosamos este aspecto sin signos, básicamente es la tensión entre las leyes y el poder. Agregando los signos, cambia la cosa. Pero tomemos un ejemplo clarísimo, muy reciente, con el gran rey centralizador del país, que en gran medida es de los más fuertes del mundo. Un rato fue el más fuerte, ahora ya no. Se va descentralizando el poder con otros países fuertes, pero por un rato fue el líder centralizador del país más fuerte, haciéndolo en cierta medida el rey del mundo. Tenemos a este señor que hace poco, recuperando un poco la memoria de la lista de Epstein, este señor Trump tuvo que aceptar el veredicto de la Corte Suprema de pagar una multa de varios millones a una mujer por abuso sexual. Esto, como pueden ver en la fecha, es muy reciente. En los últimos días de Júpiter en Cáncer, aquí lo interesante es ver que es una mujer, ¿no? Es la justicia del sistema frente a una mujer. Y por otro lado, la Suprema Corte también rechazó la política, bueno, digamos, el intento de Trump de delimitar legalmente Júpiter, eh, la posibilidad de obtener ciudadanía estadounidense por haber nacido ahí. Esto obviamente afectaría principalmente a niños, que recordemos, Leo también es un signo que representa a los niños. Y claro, la identidad, que es ser un ciudadano, desde la ley, que es Júpiter, frente a Plutón, este señor. Si te ha gustado el video, no dudes en conseguir tu copia de mi libro, Como es arriba, es abajo, el cual explora patrones en la historia, y en base a lo visto, concluye con predicciones sobre las décadas por venir. Link en la descripción. Comenzamos la serie de eventos históricos con la conjunción de Júpiter y Plutón en Libra. Recordemos que la conjunción, similar en metáfora a la luna nueva o los eclipses, hace que una de las dos influencias se mezcle tanto que a veces desaparece. En este caso vemos como mediante un edicto directamente pronunciado por el emperador, eh, es decir, la ley es absorbida por el emperador, dado que es una ley directa del emperador, no hay contrapesos. El emperador Decio suprimió el cristianismo y burocratizó la religión. Ahí es donde entra Saturno y Neptuno, ya que se entró en un sistema en el que
los ciudadanos tenían que acudir al gobierno para obtener certificado de sus prácticas religiosas. Súper mecánico, eh, burocratizado, y quienes no cumplieran estaban expuestos a la tortura y la ejecución. Esa es la forma en que Plutón absorbe Libra, es decir, a veces son leyes brutalmente abusivas, como veremos después. Sin embargo, estos castigos fuertes solo duraron un año, que podríamos decir que fue durante la misma conjunción de Júpiter y Plutón. Continuando con la cuestión religiosa dentro del Imperio Romano, durante esta conjunción de Plutón y Júpiter en Acuario, que recordemos Acuario es un signo de mayor integración, siendo los cristianos, pues, hasta cierto punto, ciudadanos eh, un poco dejados en la periferia de la identidad respecto al culto tradicional romano. Es en este momento que los emperadores Constantino y Licino promulgan el Edicto de Milán, el cual garantiza libertad religiosa a los cristianos. Hay que tomar en cuenta que en este momento Neptuno está en Libra, lo cual favorece la justicia religiosa. Digo, está en ángulo, de cierto modo, abierto con eh, Plutón y Júpiter en Acuario. Si hubiera signos de fuego más involucrados, un devenir diferente hubiera sido. Sin embargo, algo muy interesante es que en la oposición, la culminación de este ciclo, que inicia con esta conjunción, Licino revocó el Edicto de Milán, lo cual es muy interesante, viendo cómo en un momento los emperadores, pues usando su poder, vaya, Plutón, eh, promulgan estos edictos, estas leyes, y tiempo después la misma ley se encuentra en conflicto con el emperador. Es importante notar que en este momento Licino, además de revocar el edicto, estando Saturno en Aries, dicta reglas religiosas para los funcionarios y militares, que esto es Saturno en Aries, es sobre todo el efecto sistemático del gobierno respecto a los militares, que esto es lo que se manifiesta. Porque, repito, ¿qué sería del Imperio Romano si en lugar de adorar a Ares, dios de la guerra, adoraran a Jesús? No podía sostenerse un imperio así. Más de un siglo después, después de la caída del imperio, prácticamente, se publicó el Código de Eurico, el cual es considerado el primer código de leyes visigodas en las cuales se recopilan las costumbres de los visigodos y se contrastan con el derecho vulgar romano. Aquí, siendo la oposición el contraste, hace la tensión entre Plutón en Leo, que es la costumbre y la identidad, en tensión con tener algo, digamos, legal, mucho más, bueno, desde el marco conceptual de la ley, ¿no? En contraste con la costumbre. Y bueno, vale mucho la pena notar que Neptuno y Saturno están en Libra en estos años, ya que hay debate sobre el año exacto de la publicación de este código. Sin embargo, estando Plutón en Leo y Neptuno en Libra, dado lo ya dicho sobre cómo se recopila la tradición, podríamos irnos incluso a Neptuno como este espíritu colectivo de la ley, de cómo nos comportamos, en afinidad, ¿no? Con el rey, que es Plutón en Leo, porque es publicado por el rey, vaya. Eh,
Sin embargo, pues en este año, uno de los años más probables es este del 480, que perfectamente coincidiría con el paso de Júpiter, haciendo que el mismo rey, después de observar las costumbres de su pueblo, de su gente, lo contrastaría con este conocimiento de las leyes. Ahora pasamos al sextil Júpiter, Aries, Plutón en Acuario, con Saturno en Leo, el cual dentro del reino de los francos, el rey Chilperico logró anular su matrimonio, lo cual estaba prohibido por ley, ya que, dado que era costumbre que los reyes heredaran los reinos a sus hijos, en este momento el rey trata de divorciarse de Audovera, con quien ya tiene 6 hijos, para unirse con Galsvinta, hija del rey visigodo Atanagildo, lo cual desde una perspectiva diplomática de política continental era un buen movimiento. Sin embargo, aquí pues la ley sería problemática por un lado porque son ya reyes cristianos, ya se han convertido al catolicismo, y por el otro por la herencia de los reinos, ya que pues tener varios hijos con varias mujeres lleva a conflictos para reclamar la herencia. Sin embargo, estando Júpiter en sextil, esto se logró. Hay varios casos de reyes francos que tratan de anular sus matrimonios y, bueno, no siempre tienen éxito. En este caso fue favorable. En este ejemplo ocurrido en Japón, durante la conjunción de Júpiter y Plutón en Leo, entra en vigor el Sanshe Ishi-no-jo, el cual fue una ley que permitía a la gente tomar posesión de las tierras reclamadas durante 3 generaciones. Esto descentralizaba la posesión de las tierras, la cual dentro del sistema imperial estaba muy ligada al emperador. Esto es Plutón en Leo. En este momento podemos ver cómo la ley absorbió, por así decirlo, al poder. Es decir, es una ley que, de cierto modo, desvaneció un poco el poder del emperador al descentralizar la posesión de las tierras. Y bueno, vale la pena mencionar que está Urano en Escorpio, ya que es una gran innovación, un gran cambio respecto a la herencia de tierras, a la posesión de tierras después de la muerte, al permitirlo durante 3 generaciones. Los siguientes 3 ejemplos ocurren en un lapso de tiempo estrecho y todos se relacionan respecto a el proceso en el cual España como colonizadora en América, en Nueva España, lo que era hoy es México, cómo se va estableciendo un marco, pues podríamos decir legal, sobre el uso del poder en una tierra colonizada. En este caso lo vemos con Plutón en Sagitario, que Sagitario es el signo que más representa la colonización, que es, digamos, en oposición a Géminis. Ambos tienen que ver con el extranjero, pero Sagitario, siendo un signo de fuego, tiene la versión más dura. Mientras que Júpiter en Géminis nos señala este contraste entre el poder y la ley, ya que pues una colonización donde solo se destruye y extermina, pues no es tan productiva y obviamente carece de cualquier marco legal. Y fue en este contexto que se crea la Casa de Contratación de Indias, en un primer ejemplo en la búsqueda de establecer un marco de pensamiento legal de funcionamiento, que es Júpiter, respecto a todo este proceso de colonización, que es Plutón en Sagitario.
Unos cuantos años después, se estableció la Junta de Burgos, la cual elaboró las leyes de Burgos, las cuales fueron la base sobre la cual se fue construyendo conforme pues la realidad lo ocupaba. Recordemos que eso es mucho Júpiter, es el entendimiento, la previsión de las posibles realidades que eh, se contemplan en las leyes, ¿no? También en la filosofía cuando se buscan principios universales, generalizables, pero en este caso peganos a las leyes, pues se ponen los fundamentos que ponen las bases, son los fundamentos legales para la construcción posterior de eh, el orden legal en este proceso de colonización. Para finalizar esta serie de ejemplos respecto a la creación de estructuras y orden en el proceso de colonización de América, en sus inicios, tenemos la creación de la Real Audiencia de Nueva España, que por un lado claramente está en contraste con el poder, porque repito, el poder sin balances, sin estructuras, pues es básicamente violencia. En este caso tenemos en el aspecto legal el hecho de que es una Corte Suprema y por el otro lado estando Saturno en que es una institución, es algo que va a estar ahí mucho tiempo y por un lado al estar en cuadratura con ambos, con Plutón y Júpiter por un lado, tiene su efecto en la creación de leyes y en el otro en la acotación del poder. Para finalizar este primer video, tomaremos un ejemplo un poco más complejo, que son los eventos que ocurren antes de que Enrique VIII declare la independencia de la Iglesia anglicana. Esto ocurre durante un trígono eh, de Júpiter a Plutón, es decir, la ley y el rey funcionan en armonía. Sin embargo, Júpiter está en oposición a Neptuno, que recordemos es la religión, los religiosos, el Papa, etc. Es en este momento en el cual, basándose en una ley que fue creada en 1392 durante el mismo aspecto de Plutón y Júpiter, eh, el rey procede legalmente. Aquí vemos cómo el rey usa las leyes que están en tensión con los religiosos para poner presión sobre todo los religiosos eh, con el fin de ser reconocido como suprema majestad en todos los asuntos, incluso de la iglesia, es decir, él mismo volverse la cabeza de los religiosos mediante el uso del poder legal. Eh, una vez establecida esta dinámica de poder, al año siguiente, durante el quincuncio de Júpiter a Neptuno, es decir, cuando Júpiter pasa de Virgo a Libra, aplicó, bueno, promulgó la ley de perdón al clero, en el cual perdonaba al clero, vaya, es decir, una distensión del problema, que eso es a veces el quincuncio, es una tensión que se desvía, haciendo una de las partes ceder. Obviamente en este caso los religiosos tienen que ceder, haciendo que, a cambio del perdón, el clero reconociera que el rey era protector singular, señor supremo e incluso, en lo que respecta a la ley de Cristo, jefe supremo de la iglesia y clero inglés. Y junto con esto, bueno, se aprobó la ley de restricción condicional de Anates, el cual limitaba la cantidad de recursos que los religiosos de Inglaterra eh, podían enviar al Vaticano, que ya sabemos que el Vaticano pues, requiere mucho dinero. Bueno, muchas gracias. Los espero en un segundo video con ejemplos mucho más modernos y controversiales.
No olvides darle like y suscribirte para que siga vivo en esta colisión moderna de los contenidos en línea. Gracias.